Bueno, vamos a Hola. empezar con las charlas del Museo de Farmacobotánica. Volvimos a ¿cómo se llama? A la vieja rutina que hacíamos todos los años. Y bueno, esta vez le toca empezar a Daniel Asade. La idea de las charlas es conmemorar los 125 años del museo que estamos cumpliendo en este año. Y bueno, arrancamos con estas charlas de alguna manera, de medicinas, de distintas medicinas. Y hoy le toca al doctor Daniel Asade, que es doctor en farmacia, investigador postdoctoral en el Museo de Farmacobotánica de la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en fitoterapia mediterránea antigua. Bueno, ha publicado trabajos en revistas nacionales e internacionales, escrito capítulos de libros también, bueno, y muchas otras cosas más. Hace tareas de divulgación y, y bueno, nos pone muy contentos que esta sea la primera charla de este ciclo de charlas la vamos a ir informando a medida que nos vayan confirmando eh, los expositores. Así que bueno, Dani, todo tuyo y te escuchamos. Bueno, gracias Leonardo, gracias Marcelo también por invitarme a dar Por favor. esta charla eh, dentro del marco de este ciclo de conferencias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca de la historia de la fitoterapia. No vamos a abarcar, si bien vamos a abarcar un periodo bastante grande, por eso titulé Historia de la fitoterapia mediterránea desde el Egipto antiguo hasta Europa medieval, que es un montón. Sin embargo, no vamos a ver qué fue lo que pasó antes del comienzo de la escritura, ni tampoco vamos a ver qué pasó con, eh, digamos, con América colonial, por ejemplo, por así decirlo, de ahí en adelante, porque ya serían otros capítulos aparte, y nos vamos a circunscribir solamente al ámbito mediterráneo, ¿sí? Para no abarcar otras áreas geográficas que son muy vastas, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a concentrar en la historia de la fitoterapia mediterránea. ¿Y desde dónde? Desde el Egipto antiguo hasta Europa medieval. Acá hay algo interesante que yo quiero recalcar desde un primer comienzo, y es que a partir de todas estas investigaciones, desde el museo, que siempre fueron desde el Museo de Farmacobotánica, desde donde hemos publicado en varias revistas internacionales, nos fue llevando a repensar un concepto que estamos ya casi a punto de acuñar, que va a salir en una revista, que es la revista de la Asociación Médica Argentina, que es el concepto de fitoterapia mediterránea, ¿no? Porque o sea, desde el punto de vista ancestral, ¿no? Siempre cuando pensamos en la fitoterapia ancestral, o la farmacia ancestral, o la medicina ancestral, la pensamos siempre desde el lado de la China o desde la India, eh, como si acá, o sea, yo digo acá no, en realidad como si en Europa, por ejemplo, en el Mediterráneo no hubiese existido una fitoterapia ancestral, como si los medicamentos, como si la morfina, por ejemplo, utilizada para el dolor hubiese sido un invento o un descubrimiento del siglo pasado, de la farmacia occidental, y que nada tiene que ver con lo ancestral. Bueno, no es para nada así. La fitoterapia mediterránea es tan ancestral como la China o la India, por ejemplo, y por supuesto también acá en lo que es América, por supuesto. Y queremos tratar de enfocarnos en ese concepto y olvidarnos un poco de lo industrial, digamos, de Occidente, que si bien es cierto que Occidente industrializó la cuestión de la farmacia desde el punto de vista de la aplicación, pero en el Mediterráneo ya ancestralmente se utilizaba la fitoterapia, ¿sí? Tanto como en China como en India. La fitoterapia en realidad se usa desde el nacimiento del ser humano, más o menos, así como el ser humano
tuvo que subsistir tuvo que alimentarse para subsistir, también tuvo que curarse para subsistir. Entonces esto es algo muy ancestral, pero nosotros vamos a partir, vuelvo a repetir, desde el Mediterráneo y desde el periodo de Egipto y Mesopotamia hasta llegar a Europa medieval. Esto perdón que fui muy repetitivo con esto, pero es un concepto que quiero que quede bien claro, que es lo que nosotros estamos poniendo en valor desde el Museo de Farmacobotánica. Y después con investigaciones particulares, por supuesto que hemos rescatado formulaciones de la antigüedad, del antiguo Mediterráneo, que las hemos puesto en valor y que funcionan perfectamente. Pero bueno, eso es anecdótico. Ahora vamos a comenzar con el seminario en sí. Del Mediterráneo, tenemos que entender que el Mediterráneo no es el mar Mediterráneo, sino que es un conjunto de culturas que se movieron en distintas direcciones a partir del Mediterráneo. Entonces, todo lo que es el Próximo Oriente Antiguo también pertenece a la cultura mediterránea antigua. Egipto, por ejemplo, forma parte del antiguo Mediterráneo. La Mesopotamia también forma parte del antiguo Mediterráneo, no desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de los movimientos culturales. La tierra de Fenicia, Canaán, Palestina, Israel, la bíblica, tierra bíblica, también forma parte del Mediterráneo, ahí ya geográficamente. Y por supuesto, después vamos a seguir viendo más al occidente, que uno ya lo tiene más conceptualizado, Italia, España, como Mediterráneo, pero también el norte de África es Mediterráneo. ¿Sí? Por más que las culturas y las lenguas sean diferentes, no importa. Lo interesante es cómo se transmitió todo ese conocimiento. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista farmacéutico. Entonces, en el antiguo Próximo Oriente, básicamente, ¿quiénes estaban? Vamos a ver los egipcios y vamos a ver los pueblos de Mesopotamia, que son los sumerios, los asirios, los acadios. No vamos a poner ejemplos de Canaán, que es la tierra bíblica, ¿no? Ni tampoco de otros pueblos del Medio Oriente. Pero ya con esos dos ya va a ser suficiente para decirles que, como eran los más poderosos de la región, fueron quienes influenciaron a los más pequeños, que están ahí nombrados, y después a partir de ellos pasó por el Mediterráneo a los griegos y a los romanos, y bueno, etcétera. Pero vamos a concentrarnos entonces en el Próximo Oriente Antiguo. Ya dijimos algo importante, que es que nosotros lo vamos a estudiar desde el conocimiento de la escritura. Hay dos formas de estudiar la fitoterapia. Una es a partir de las fuentes, ¿sí? En sus lenguas originales, y la escritura nació más o menos en el año 3000 a.C., aproximadamente. Y, y hay otra forma, digamos, de estudiar que no es a partir de la fuente, sino que es la arqueobotánica. Nosotros no nos vamos a basar en la arqueobotánica en esta clase, sino que a partir de las fuentes. Bueno, ambas se complementan, por supuesto. Hay algo interesante también a contar, que es en egipcio antiguo, la palabra farmaki significaba otorgante de seguridad, ¿sí? O sea, era algo, una situación o un objeto que otorgaba seguridad a un conjunto de personas o una persona en particular, etc. ¿Sí? Que podría ser, por ejemplo, un amuleto, quizás se le decía otorgante de seguridad. Bien, esa seguridad tenía un concepto bastante amplio, ¿sí? En parte, salud. ¿Sí? La salud formaba parte de la seguridad, ¿está bien? De una persona. Y la seguridad es algo mucho más amplio que la salud. Ese concepto, perdón, más bien no el concepto, sino que la palabra fue adoptada por los griegos, digamos. Lingüísticamente se dice que es un préstamo del egipcio. Los griegos dicen, en lengua griega la palabra fármacon es un préstamo de la lengua egipcia,
y le dieron el sentido más específico para referirse a una droga o a un remedio o bien a un veneno, sin poder distinguir demasiado eh, a qué se refería, ¿no? Depende del contexto, se usaba para una cosa o para otra. Un poco para que vean el mapa del Antiguo Egipto, creo que está en la mente de prácticamente todos, pero bueno, al norte limita con el mar Mediterráneo, ¿sí? Y hay algo importante de Egipto que es, perdón, el Nilo, el río Nilo. El río Nilo viene desde las montañas que están en el sur de Egipto y va bajando hacia el Mediterráneo, donde desemboca, que ahí está el delta, ¿no? Importante el Nilo, ¿por qué? Porque el Nilo se inundaba, ¿sí? Cuando se inunda, luego después se retira y deja, digamos, todo un suelo propicio para el cultivo, ¿no? A los costados, tanto al este como al oeste, es todo desierto en Egipto, pero todo lo que va alrededor del Nilo son tierras muy cultivables. Y después, bueno, por supuesto, limita también con el resto del norte de África, que fue muy influenciada, y por supuesto que llega hacia Medio Oriente a través de la zona de las tierras bíblicas, vamos a decir así, antigua Palestina, o antiguo Israel, o lo que se denominaba exactamente Canaán en ese momento, y también llega hacia Mesopotamia, la influencia, y también viene en el otro sentido, después van a ver de Mesopotamia siempre pasando por las tierras bíblicas y hacia Egipto, ¿sí? Y después hacia Grecia, pero vamos por partes, yo para que se ubiquen en el mapa. Bien, uno de los documentos, una de las fuentes más importantes del antiguo Egipto en referencia a la fitoterapia, y no solo a la fitoterapia, sino también a la farmacotecnia, que es, digamos, la aplicación de la fitoterapia puesta en una forma farmacéutica adecuada, es el papiro de Ebers, que es del año 1550 a.C. ¿Sí? Este papiro, estudiado, los eruditos lo estudian en sus lenguas originales y pueden ver toda la información que contiene, ¿no? En cuanto a la fitoterapia, que es lo que más nos interesa a nosotros. El papiro de Ebers se divide de la siguiente forma. ¿Qué es? Es un libro terapéutico, vamos a decir. ¿Cómo está ordenado? Está ordenado por las enfermedades que van desde la cabeza hacia los pies. Ese es el orden. Entonces, el orden es, más bien, tiene que ver con el órgano, ¿sí? Con fines terapéuticos. Y acá yo les di, por ejemplo, este texto que dice así: medicamento que preparaba la diosa Isis para el dios Ra para quitar sus dolores de cabeza. Entonces, fíjense, ellos ya tenían un nombre para medicamento, ¿sí? Que estaba relacionado con fármaqui y que está relacionado con algo que les va a otorgar seguridad. En ese momento no existía una diferencia entre la religión, digamos, y lo que podemos llamar después la ciencia. Entonces, todas las farmacopeas de ese periodo, si es que le podemos decir farmacopeas, esa es otra discusión, siempre remiten a alguna oración. En este caso, está hablando de el medicamento que usaba la diosa Isis, ¿sí? Para el dios Ra, para quitar sus dolores de cabeza. Y siempre la imagen de lo divino en el mundo egipcio la imagen de lo humano era reflejada por la imagen divina. Entonces, ¿qué le daba Isis al dios Ra para quitar sus dolores de cabeza? Una mezcla de fruto de cilantro, fruto de la planta del opio, ajenjo, fruto de juníperos y miel. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, el opio, que es hoy de donde deriva la morfina, que es un analgésico
muy conocido, muy fuerte, por supuesto no se lo va a dar hoy para un dolor de cabeza, desde ya, sino que más bien se usa como analgésico en pacientes terminales, por lo general. Eh, Ahí ven cómo los antiguos medicamentos funcionaban, digamos, no es que hacían cualquier cosa. Muchas veces lo que desconocían era la parte de toxicología, por lo general, pero sí conocían sus efectos. ¿Y cómo conocían sus efectos? No tenían, digamos, en ese momento, no es que existía alguna regla, como si ya después en el mundo griego, sino que era empírico, o sea, probaban. ¿Sí? Entonces iban probando, iban viendo. Entonces ya sabían, ya quedaba escrito que la planta del opio servía para los dolores de cabeza. Acá está la miel también. ¿Qué función cumple la miel? La miel en la antigüedad era un antiguo vehículo muy interesante, porque ¿qué es un vehículo? Vamos a hablar un poquito de farmacia rápidamente. Yo tengo las plantas medicinales por un lado, que son las que contienen los compuestos químicos que van a ejercer su acción farmacológica, pero así de por sí solas no podemos administrarla en el cuerpo. Entonces necesitamos darle una forma a través del arte de la farmacia para poder aplicarla correctamente en su dosis adecuada, y además en el arte de la farmacia está enmascarar los sabores, los olores, poner los conservantes, etc. La miel era excelente para transformar una planta medicinal en un producto farmacéutico aplicado por vía oral. ¿Por qué? Porque la miel, primero que por su alta concentración de azúcares, ejerce un efecto conservante. Segundo, que le quita el sabor amargo a los medicamentos, dado su sabor dulce. Y tercero, que es adecuado para la alimentación también. Entonces, muchos de los medicamentos por vía oral se ofrecían con vehículos que eran miel, ¿no es cierto? Entonces, después dice frotar con la mezcla al enfermo para que se recupere. Bueno, acá también hay quizás o una inconsistencia en la traducción, ¿sí? O quizás también tiene que ver con la aplicación terapéutica de la morfina, que algunos médicos todavía la siguen indicando en solución tópica para calmar el dolor. ¿Sí? En algunos pacientes muy específicos lo he visto eso en el hospital. No es lo común, pero cada tanto lo prescriben. Entonces, simplemente mostrarles cómo una formulación de la antigüedad, del antiguo Egipto, servía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó del otro lado, de la Mesopotamia, de lo que es el famoso Tigris y Éufrates, lo que hoy sería el lado de Irak, donde están los asirios, los babilonios, ¿sí? Donde estaban? Bueno, ya ahí estaba como un poco más desarrollada la farmacia. ¿En qué sentido? En que existían libros terapéuticos, por un lado, y por otro lado existía una materia médica y un glosario. ¿Sí? Entonces, fíjense, el libro terapéutico, o sea, cómo estaba dividido por síntomas y enfermedades de la cabeza a los pies, podía ser, pero también por tratamiento fitoterapéutico, e incluían su fórmula cualitativa y el método de preparación, ¿sí? Y después, por ejemplo, seguía los síntomas y enfermedades del tórax, incluyendo el tratamiento fitoterapéutico, describiendo fórmula cualitativa y método de preparación. Y así sucesivamente hasta llegar a los pies. Pero en Mesopotamia, como dijimos, tenían otro formato, además del libro terapéutico que también existía en Egipto, que era el de la materia médica, en donde estaba ordenado por el nombre de la planta. Esa planta se la comparaba con otra planta y se describía para qué síntoma o para qué enfermedad se utilizaba y cuál era el método de preparación. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí?, de la fitoterapia en la antigua Mesopotamia. Por ejemplo, un ejemplo de materia médica. Dice, el aloe, que miren esto hago un paréntesis.
Aloe, en antigua lengua mesopotámica, se dice sibaru. En árabe se dice al-sabr, y de ahí pasó al castellano acíbar. No sé si saben que también se lo denomina acíbar. Bueno, fíjense qué antiguo que es de esta farmacopea de Mesopotamia, que tiene 5.000 años. Entonces, dice, el aloe es una planta purgante. Se debe moler y dar a beber con cerveza de primera calidad. Bien, entonces ya todos saben que el aloe contiene aloína, no la parte del gel, sino la otra parte, si se lo ingiere por vía oral, es purgante. ¿Sí? Ahí da el método de preparación y la cerveza, porque tiene alcohol, entonces disuelve mejor y entonces es el vehículo. Otro ejemplo es el ejemplo de otro libro que se llama La naturaleza de las plantas, que dice así: la planta que se asemeja a la menta se llama Camkdu. Bueno, no se sabe qué planta es, pero entonces ven cómo hacen las comparaciones, se asemeja a tal. Y dice que es buena contra, era un método de identificación, digamos. Es buena contra las llagas que producen exudación, se debe moler y colocar en la llaga. Bueno, lamentablemente no sabemos de qué planta se habla. Muchas veces sucede esto. Otro ejemplo de tipo de fuentes son la de los glosarios, donde dice, por ejemplo, puerro es un sustituto del sarmadu. Tampoco se sabe qué es el sarmadu, ¿sí? Podría haber agarrado ejemplos donde sabíamos, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos varias formas un poco más desarrolladas que en Egipto para tratar todo el tema de la fitoterapia, ¿verdad? Y acá nos van a perdonar todos nuestros ancestros que tardaron siglos y siglos y siglos en desarrollar todo esto, y yo en 10 minutos paso de la cultura egipcia y mesopotámica a la cultura grecorromana. Son salteándonos siglos, ¿eh? Pero bueno, es la forma que tenemos para poder enseñar de forma comprimida en menos de una hora. ¿Qué pasó con la fitoterapia grecorromana? Entonces, fíjense, tenemos a Alejandro Magno principalmente, que fue el que conquistó todo el Medio Oriente, el norte de África, y a partir de Macedonia y Grecia, que tomando la cultura griega y la llevó por todo el Medio Oriente hasta Europa, hasta España, ¿no? Hasta Europa, y así se transformó en la cultura helenística. ¿Ellos qué hicieron? Llevaron la cultura griega, pero por otro lado tomaron de las culturas locales. Entonces, se creó algo que es como una especie de cultura muy homogénea, que podemos denominar helenística, ¿sí? O también grecorromana, después que veamos a los romanos, y que circuló por toda la región del Mediterráneo y más allá también, fíjense, hasta casi hasta, bueno, Persia lo incluyó. A la India no, pero a Persia sí incluyó bastante. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió, digamos? A diferencia de las culturas más antiguas, como ser la cultura de Egipto y Mesopotamia, o la de la Biblia, por así decirlo, donde la fitoterapia estaba unida al factor divino o religioso o de la creación del cosmos, la medicina, la fitoterapia greco-romana dice, no, momento, hay que separar de alguna forma lo que es religión y lo que eh, ciencia es ciencia. Entonces, esto permitió que ellos puedan crear modelos y puedan razonar a partir de ciertos modelos sin atribuir alguna enfermedad a los dioses. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se deshicieron de alguna forma de los dioses para hablar de ciencia. No es que se deshicieron de los dioses, porque ellos continuaban yendo a los templos a rezar, a implorar para una curación, para ayudar, digamos, al médico. Más o menos como lo que se hace hoy. Nosotros somos una herencia, digo nosotros porque fue lo que dominó en este mundo que manejamos, en el cual vivimos nosotros, somos una herencia de la cultura grecorromana prácticamente,
donde sí está bien, están los creyentes, están los no creyentes, pero el creyente no deja de ir al médico convencional, y el médico convencional, perdón, y el que se trata con medicina convencional quizás no deja de rezar, ¿sí? Entonces, eso tiene más que ver con la cultura grecorromana. No vamos a un médico hoy, por lo general, y invoca a los dioses para... Ojo, digo en términos generales, desde el punto de vista de la medicina convencional, porque si uno va al interior o de nuestro país, o bueno, temas en los cuales se dedica mucho el doctor Anconatani, ahí ella nos sabrá explicar cómo es esa medicina que desde lo central, eurocentrismo, podemos llamar marginal, pero que sabemos que no es nada marginal, porque si yo me paro del otro lado, no es nada marginal, sino que es mi universo. Bueno, ¿qué entendieron acá los grecorromanos? Entendieron lo siguiente, que los médicos, ¿no? Que existían 4 humores, ¿no? Esto básicamente se da en el cuerpo hipocrático galénico. Esos 4 humores eran los que iban a dominar el organismo, y eso iba a hacer que se produzca una enfermedad, o que el organismo esté en equilibrio. Y entonces, si yo conozco cómo se desequilibran esos 4 humores, entonces sé qué medicamento equilibra tal humor, y cuál equilibra otro. La cuestión era que había que equilibrarlos. Entonces, a partir de eso, ellos podían razonar, y esto era algo que estaba por fuera de los dioses. Así es como nace la ciencia. Esto es ciencia. ¿Ciencia qué es? Ciencia es, yo tengo una premisa, y a partir de tal premisa yo hago un razonamiento, ¿no? Entonces, ellos tienen esta premisa. La premisa es que existen 4 humores. ¿Y cuáles son esos humores? La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Cada una estaba relacionada con un elemento que no importa ahora, pero sí que importa cuáles sean las cualidades. La sangre decían que es caliente y húmeda, la bilis amarilla que es caliente y seca, la bilis negra que es fría y seca, y la flema que es fría y húmeda. A su vez, cada órgano se relacionaba con esos humores, pero no importa, y también con el temperamento de la persona, ¿no? Si predominaba el humor sanguíneo, entonces la persona era alegre. Si predominaba la bilis amarilla, era colérica, era más bien irritable; la bilis negra, melancólico; y si no, pensativo, triste; y si no, calmado o lento, si predominaba la otra, la flema. Tampoco nos interesa eso. Lo que nos interesan son estas 2 columnas, que son donde dice humor y donde dice cualidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo de los humores, por ejemplo, un desequilibrio tal que predomina lo caliente y lo húmedo frente a lo frío y lo seco, tengo ese desequilibrio, entonces voy a tener que dar un medicamento frío y seco. Eso es la medicina alopática, que va por lo contrario. De ahí viene el concepto. Si yo tengo una enfermedad que mi humor hace que, mi humor quiere decir, no piensen en el humor como hoy, sino que mi sustancia tiene la cualidad de ser caliente y húmeda, y está por encima del resto de las sustancias, hay que equilibrarla. Entonces, si es caliente y húmeda, ¿qué doy? Doy un medicamento que sea frío y seco. Esa es la medicina alopática, básicamente. Va por lo contrario. Entonces, ese es el razonamiento. Esa es la ciencia. Eso significa ciencia, y eso significa razonamiento, ¿sí? No quiere decir que la medicina anterior no servía. Sí que servía, nada más que en vez de razonar usaban experiencia. Ya sabían que el opio curaba la cefalea, los dolores de cabeza. Bueno, entonces, punto final. No estaban pensando una teoría para ver por qué curaba los dolores de cabeza, sino que más bien se la atribuían a un dios. Entonces esa fue la diferencia más significativa. Lo interesante es que esto perduró hasta todo el periodo de la Europa medieval. Todo este concepto perduró hasta el periodo de Europa medieval. Bueno,
cómo siguió la cuestión. Dioscórides y Galeno fueron los principales, ¿sí? Ojo, a no confundir lengua griega lengua y cultura griega con la nacionalidad griega. Yo cuando hablo del periodo helenístico o griego o grecorromano, no estoy diciendo que eran griegos los personajes que hicieron, que inventaron o descubrieron todo esto, sino que lo hicieron en lengua griega. Es muy importante esto, porque si no, ¿le atribuimos a los griegos? No, no le atribuimos a los griegos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Ellos para trascender escribieron en griego porque el griego era la lengua importante, la lengua universal del momento. Hoy en día, ¿cuál es la lengua universal? El inglés. Entonces, si yo quiero trascender la lengua española, bueno, voy a escribir en inglés para ser más universal. Entonces van a decir, era inglés. No, no tiene nada que ver. Entonces, por eso. De hecho, Dioscórides y Galeno nacieron en la zona de Turquía, ¿sí? Bueno, bien, Dioscórides es muy importante y Galeno también, de los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Dioscórides hizo la materia médica más importante que se conoce prácticamente, a través de una clasificación botánica y terapéutica, y Galeno lo que hizo fue un libro terapéutico que también, fíjense qué interesante, lo clasificó por órgano, por enfermedades de la cabeza hacia los pies. Entonces, fíjense cómo la transmisión del conocimiento, hay cosas que se van modificando, pero cosas que quedan. ¿Sí? Y muchas cosas, ya van a ver, muchos productos farmacéuticos, muchos fitoterápicos, pasaron de la cultura antigua a la nueva, de la egipcia, por ejemplo, a la grecorromana, nada más que ahora tenían una explicación diferente. ¿Se entiende? Lo que quiero que quede el concepto es este, para esta clase, ¿no? Los productos utilizados siempre fueron los mismos, lo que fue cambiando a través del tiempo fueron las explicaciones, las teorías, pero los productos fueron los mismos, siempre el hombre dispuso de opio, por ejemplo, ¿sí? Para el dolor. Entonces, antes se lo atribuían a un dios, ahora tenían otra teoría, ¿sí? Que no es la que corre hoy. Hoy hay otra, hoy no es la teoría de esta Dioscórides y Galeno, pero sí sepan que duró hasta la época. Por ejemplo, acá, en el periodo colonial, se usó también. Ahí ya estaba estando en desuso, ¿sí? Pero se usó hasta el año 1700 y algo. Bueno, un poco para que vean este mapa, un poco pixelado, de todo lo que es la cultura helenística, ¿no? Por dónde llegó la cultura grecorromana. Entonces, fíjense todo lo que abarcó. Cuando decimos Mediterráneo, en realidad, fíjense que toma partes de Siria que están lejos del Mediterráneo, o, no sé, partes del sur de Egipto que están lejos del Mediterráneo, o, fíjense, Britania, al norte, o la Galia, puede estar lejos del Mediterráneo, pero, del Mediterráneo como mar, ¿no? Pero la cultura llegó a través de la lengua, llegó la cultura y llegó también las distintas ciencias, ¿sí? Entre paréntesis les cuento que lo que se divulgó no fue solo la ciencia de la fitoterapia, sino que de la misma forma se divulgó obviamente la medicina que estaba ligada y también la filosofía y los diferentes saberes, ¿sí? Entonces todo esto sirve para entender el concepto de la transmisión del conocimiento, de la filosofía, de las matemáticas, de la fitoterapia, por supuesto, de la medicina. Y acá ya vamos a dar un ejemplo de Dioscórides. Fíjense otra vez. El Papaver somniferum, la dormidera o amapola, ¿sí? Ejemplo de medicamento simple descrito en materia médica por Dioscórides. ¿Qué es la dormidera? Como venimos hablando, ¿no? Y fíjense que decía Dioscórides, las hojas y las cabezas de esta planta cocidas en agua y luego aplicadas en forma de loción, inducen al sueño. Fíjense, el opio, la morfina. Su decocción se bebe también contra el insomnio.
Es analgésico, antitusivo y antidiarreico. Esto es increíble porque hoy en día se usan derivados de la morfina como antitusivos, que son la codeína, por ejemplo, y como antidiarreico, que es la loperamida. Y algo muy parecido también, que es la trimebutina, aunque salvando algunas diferencias. Bueno, si se bebe en una cantidad mayor, es perjudicial y mata. Entonces, fíjense qué interesante. Sabemos que si hoy en día damos un exceso, una sobredosis de morfina, podemos matar a la persona por paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Y si mezclamos morfina con alcohol, también se potencia. Entonces, ven que sirve. La medicina antigua sirve y llegó hasta el día de hoy. Lo que cambiaban eran las teorías. Y acá también pasamos a otra cultura, salteándonos siglos, digamos que duró la cultura grecorromana, para pasar a la fitoterapia en el mundo islámico. Siempre vamos yendo hacia las culturas predominantes del momento en toda esta zona mediterránea. Como ya saben, la cultura predominante al principio fue Egipto. Por eso después pasamos al mundo grecorromano y después la cultura predominante de lo que es la zona mediterránea fue el mundo islámico. O sea, si alguien quería estudiar sobre la fitoterapia en el año 1000 en Europa, lo tenía que hacer en árabe, ¿sí? Para obtener, ahora les voy a explicar por qué, para obtener los recursos completos y no en latín, donde los recursos eran más reducidos. Otra vez, los árabes no son, al igual que los griegos, no son quienes se llevan el mérito, sino que la lengua árabe se lleva el mérito y la lengua griega se lleva el mérito. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces no es que les debemos a un pueblo, sino que la lengua culta en este momento, así como hoy es el inglés y antes era el griego, en ese momento era el árabe. ¿Qué pasó con la cultura árabe? La cultura árabe islámica, lo que hicieron fue, ahí en Bagdad, en Irak, crearon un centro, una escuela de sabios, en donde dijeron, bueno, tenemos que rescatar toda la ciencia. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a traducir al árabe todo lo que exista en ciencia de matemática, filosofía, geografía, medicina, fitoterapia, etcétera, al árabe, del griego al árabe. ¿Sí? Se tomó el griego. ¿Y el griego de dónde tomó? Había tomado de la antigua cultura egipcia y mesopotámica. Entonces tomaron todo ese trabajo e hicieron una biblioteca sumamente importante, ¿sí? A partir de la cual cualquiera que quería estudiar cualquiera de las ciencias, sea medicina, sea filosofía o la que sea, tenía que recurrir a los libros en lengua árabe. Entonces existen farmacopeas en lengua árabe que son muy famosas. Pero ¿qué hicieron? No solo tradujeron, sino que aportaron lo suyo. Lo mismo los que escribieron en griego también, no solo traducían, tomaban de Egipto y Mesopotamia, sino que aportaban lo suyo. Entonces cada cultura iba traduciendo, iba recopilando información, pero iba aportando lo suyo. Por ejemplo, en el caso del mundo islámico, ¿qué trajeron? Trajeron nuevas plantas medicinales, como el zen, que es laxante, o el tamarindo, también laxante, que no estaban descritas en los libros en lengua griega, ni Dioscórides ni Galeno las describen, pero ya a partir del mundo islámico las describe y entran en Europa a ser conocidas a través de la lengua árabe, porque en latín tampoco se conocían. ¿Sí? Entonces, por eso, era más completa la fitoterapia en lengua árabe durante el periodo medieval que en lengua latina. El griego ya estaba prácticamente en desuso. Hubo un momento en que el griego se dejó de usar y se usaba solo latín, que tenía un corpus en latín de fitoterapia muy reducido, versus lo que existía en árabe, que era muy grande,
¿Por qué? Porque se habían tomado el trabajo los califas árabes en decir, bueno, vamos a pasar a la lengua árabe toda la ciencia. También el opio, en el canon de la medicina, de Avicena, que tiene 5 libros, en el libro 2, que habla sobre materia médica, habla acerca del opio. Entonces, fíjense cómo casi 1000 años después se habla de lo mismo que hablaba Dioscórides. Dice, el opio, extracto secado al sol de la amapola. Es un sedante eficaz y alivia diversas dolencias, como el dolor de la gota, el del oído o las cefaleas. También alivia la tos persistente y la diarrea. Se convierte en veneno si se administran, y acá está da la cantidad, 1,2 gramos, que equivalen hoy a 100 miligramos de morfina, o si se administra con alcohol. Bueno, cada vez más información acerca de las plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿qué teoría usaban en árabe? La misma teoría que el mundo greco-romano, el de los humores. Entonces, si tenían que buscar una explicación o hacer un razonamiento, lo hacían a través de la teoría de los humores. El médico podía diagnosticar a partir de ahí, de la teoría de los humores, y mandar a preparar los medicamentos. Acá tampoco estaba la cuestión divina para atribuir una enfermedad o preparar un medicamento. Lo que no quiere decir, otra vez vuelvo a repetir, que no existiesen aquellos que rezaban además de, como hoy, eso como hoy. ¿Sí? Y después entra la fitoterapia en Europa medieval. ¿Cómo entra en Europa medieval? Yo ya les dije que el latín estaba prácticamente, las fuentes en latín eran escuetas en comparación a las fuentes en árabe, entonces tenían que leer en árabe. Pero hubo un momento en el que se cansaron de leer en árabe, digamos, dijeron, bueno, vamos a traducir al latín, vamos a traducir al latín. Entonces, ¿qué tradujeron al latín? Tradujeron otra vez toda la información que existía, ¿sí? Por ejemplo, primero Constantino el africano, que era de Cartago, un monje benedictino en Italia, que era de la escuela de Salerno, fue uno de los primeros que tradujo del árabe al latín. También esto funcionó en la escuela de Salerno, ¿sí? En Italia. Otro centro importante de traducción, que ustedes lo habrán sentido nombrar, es el de la Escuela de Toledo, en España. También ahí Gerardo de Cremona, era italiano en realidad, pero se mudó a España, hizo traducciones del árabe al latín. Entonces ya teníamos dos corpus bastante interesantes en latín. Uno que entraba a través del árabe por Italia y otro que entraba a través del árabe por España. Entonces ahí sí, ya después teníamos un corpus en latín que podía ser leído en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etc. Así es como va llegando, se va transmitiendo el conocimiento de la fitoterapia. Por ejemplo, Mateus Pletarius, del siglo XII, que era de la escuela de Salerno, él, además de basarse en traducciones, ya creó un libro propio, que se llama Liber de Simplici Medicina, un libro sobre los simples, de los medicamentos simples, ¿sí? Que trata sobre materia médica, ordenada alfabéticamente, basada en Dioscórides, que recuerden que era griego, en Galeno, que también escribió en griego, y en Avicena, que escribió en árabe. Y por ejemplo, ¿qué dijo? Dijo, el aloe es un jugo extraído del zumo de un árbol. Es amargo, caliente en segundo grado y seco en primero. Purga la bilis y la melancolía. Fortalece el estómago y estimula el apetito. Abre las vías urinarias. Se aplica sobre las heridas para consolidarlas y eliminar la carne muerta. Entonces no está muy lejos a la utilidad del aloe en el día de hoy. ¿Sí? Un ejemplo es este de medicina, de fitoterapia en latín, escrita en lengua ya latina,
propia, ¿no? Otro libro que es sumamente importante también, que es el Régimen Sanitatis. Ojo con esto para no confundir, porque son consejos para preservar la salud, en lugar de curar enfermedades. Este es de Arnaud de Vilanova, del 1250, que era de Cataluña, pero era de la escuela de Salerno y Montpellier. Él escribió en latín. ¿A qué les hace acordar esto? Consejos para preservar la salud en lugar de curar enfermedades. Hay un concepto que es interesante hoy. Una cosa es un medicamento y otra cosa es un suplemento dietario. Hoy podemos dividirlo así. El suplemento dietario no se da para curar una enfermedad. El suplemento dietario se da como un ayudante, digamos, para preservar la salud y el bienestar. Entonces, el concepto de suplemento dietario también estaba en la antigüedad. Entonces, no todo era medicamento, sino que uno podía comer, tomar ciertas plantas, para su bienestar y no solo para curar una enfermedad. Ejemplos, la menta, ¿sí? Para estimular la digestión, refrescar el aliento, la manzanilla como calmante del estómago y el ánimo, la ruda, ¿sí? Expulsiva, protectora frente a aires corruptos, y la malva, que alaxante, ¿sí? Bueno, ya saben, esto también tiene su correlato con el día de hoy. Como ven entonces, no la medicina, la fitoterapia, o sea, la medicina occidental no nació el siglo pasado ni de un repollo, sino que es una transmisión del conocimiento de milenios. Lo mismo el canon de la medicina de Avicena, pero ya en lengua latina, ¿sí? Recuerden, Avicena escribió en lengua árabe, pero ya estaban las traducciones en latín. Es muy interesante porque fíjense que su máxima difusión la alcanzó entre los siglos XIII y XVI. Y los últimos usos académicos del libro de la medicina de Avicena fue en el siglo XVII, ¿sí? Y aún es utilizada en universidades del sur de Europa y en el mundo islámico. Entonces esto es muy importante. Y el fin de su uso oficial fue en el siglo XVIII con la llegada de la medicina moderna. Entonces, las primeras farmacopeas en América colonial se basaban en esto, en esta medicina de Avicena, ¿sí? Que fitoterapia de Avicena, en lengua latina, se traducía al español, ¿no? Pero de lengua proveniente de la lengua latina, que había sido traducida del árabe, que había sido traducida del griego y que venía de Egipto y Mesopotamia. Entonces, fíjense, la tradición mediterránea que tenemos es impresionante. Por eso, esta es la última ya, ¿no? Yo siempre hay que hablar, me parece, de una fitoterapia que es eterna, porque, como les dije al principio, la fitoterapia nace con el nacimiento del ser humano y no va a terminar. Hoy en día se dice que el 80% de la población mundial utiliza plantas medicinales, no usa los medicamentos convencionales. Entonces, todo viene de acá, todo viene de la fitoterapia, ya sea de la India o de China, que no vimos, porque no pertenece a esta clase, pero sí del mundo mediterráneo. Y nosotros algo que nos dedicamos, por ejemplo, es a rescatar. A ver, vamos a ver si puedo compartir la otra pantalla, y ya esto es lo último. Nosotros otra cosa que nos dedicamos, como les estaba diciendo, es a rescatar formulaciones de la antigüedad. Entonces, por ejemplo, algo que hicimos, no sé si ahí llegan a ver, algo que hicimos, empezamos a rescatar algunos productos de forma sencilla que tienen que ver con la aplicación tópica en la piel, fue el uso de la almáciga. ¿Qué hicimos? En la isla griega de Quíos hay un árbol que se llama lentisco. Es una variedad especial que produce una resina especial que solo se produce ahí, que se llama almáciga. La recolección de la almáciga está protegida por la UNESCO, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Porque es un método de recolección ancestral. Recolectan la almáciga y nosotros
la traemos para procesarla en una forma, en una crema facial, que, ¿por qué hacemos esto? Porque descubrimos que la almáciga era usada por Cleopatra, ¿sí? Y había sido popularizada en todo el Mediterráneo. Entonces lo que decidimos fue rescatar antiguas formulaciones, por ejemplo, esta. Entonces, recuerden, es una resina aromática producida por un árbol que crece en la isla griega de Quíos, fue usada por Cleopatra, ¿sí? Y la rescatamos a través, esto lo cuento porque es interesante desde el punto de vista que no solo rescatamos formulaciones de la antigüedad y vemos cómo se transmitió el conocimiento de estas formulaciones a través del tiempo, mediante la lectura de las formulaciones antiguas en sus lenguas originales, porque nosotros estudiamos en las lenguas originales, no a partir de traducciones, sino que después aquellas que creemos que sirven, tratamos de reproducirlas. Y esta, bueno, fue un éxito. Y así es como estamos haciendo para poder estudiar por un lado, pero, bueno, producir por otro, para encontrar una aplicación, ¿no? Y no solo quedar en la teoría. Bueno, eso es todo lo que tengo para contarles. No sé si tienen preguntas. Bueno, desde ya muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy linda, muy interesante. Ah, ahí está Leo. Y bueno, te agradecemos mucho tu participación. Vos trabajas con nosotros y realmente es interesante tu trabajo, ¿no? O sea, ese rescate que estás haciendo y por otro lado que nos has desasnado muchísimo en el museo de todo tu trabajo. Realmente es apasionante lo que haces y bueno, te agradecemos. Desde ya les digo a los que están presentes que si tienen alguna duda y si quisieran conectarse con él, va a ser él lo va a agradecer y es una persona muy abierta. Gracias, Marcelo, por tus palabras. No sé si tienen preguntas o algo para compartir, alguna experiencia. Yo la curiosidad no sabía que había términos anteriores a fármaco o que fármaco derivaba ¿cómo es? De la lengua egipcia antigua. Sí, sí, No sabía. sí, es una de las teorías que hay, es esa, digamos. Hay otras también, pero bueno, cada uno tiene sus hipótesis y que no me parece nada descabellado y son muchos los filólogos que están de acuerdo con eso. No es que hay uno solo, sino que son varios. Por otro lado, me gustaría un poquito que, si puedes decirlo, porque a mí me apasiona ese tema, cómo la medicina occidental le tiene que deber muchísimo también a los árabes, porque después, durante la Edad Media, prácticamente el conocimiento clásico se perdió, no se descubrió, no se trabajó, y vos comentás un poco todo ese proceso de rescate que hacen los griegos, perdón, los árabes, y lo van llevando después a Europa. Si me Claro, puedes relatar un poquito esa parte. sí, es interesante porque yo quizás lo resumí un poquito, pero en realidad lo que sucedió durante el periodo árabe islámico fue que los califas, que en realidad sí eran árabes ellos y venían de las zonas desérticas con su cultura también ancestral, pero prácticamente nada escrito, entonces era una tradición más bien oral y se encontraban frente a toda esta cultura griega, bizantina, que era ostentosa, entonces dijeron, bueno, nosotros necesitamos traducir todo esto al árabe. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron porque ellos no conocían el griego, lo hicieron a través de los cristianos del Medio Oriente, que estaban en el medio de los dos, que conocían tanto la lengua griega como la lengua árabe. Entonces, la realidad es que primero hicieron sus traducciones a la lengua aramea y después de la lengua aramea a la lengua árabe. Lamentablemente, hoy en día nadie se acuerda de los cristianos arameos, digamos, como que hicieron su trabajo en un periodo muy breve, y como después en realidad fueron ofuscados, digamos, por la cultura árabe islámica, quedaron en el olvido. Entonces uno cree que es gracias a los árabes. Bueno,
un poco es esa la historia, ¿no? Ahí consultan si existe algún libro de fórmulas, entiendo, antiguas, de las que estuviste charlando, que esté traducido al inglés o al castellano. No, bueno, eso es algo que también estamos pensando hacer a través también del Museo de Farmacobotánica. Podemos tomarlo, ¿no, Marcelo y Leo, si les parece, para el día de mañana, porque lo que hago yo es estudiar en fuentes originales. No somos un grupo de investigación, no es que estoy yo solo, yo trabajo dos lenguas nada más y hay gente que complementa con otras lenguas. Y lo que hacemos siempre es publicar artículos científicos y nos falta un poco esta bajada a la divulgación, ¿no? Donde poder publicar las formulaciones antiguas a método de divulgación. Entonces, no es que existen en inglés, sino que uno va buscando las fuentes antiguas en sus lenguas originales y con eso arma un artículo académico, digamos, pero estaría bueno hacerlo, ¿eh? Buena idea. Perdóname, la que presentaste vos recién, ¿ese para qué sirve? ¿Para qué usted se podría usar? ¿O para qué cuál es el potencial de ese rescate que tuvieron ustedes? ¿Qué hiciste, Bueno, va? sí, sí, los textos griegos antiguos lo que dicen es que la usaba Cleopatra para limpiar las manchas de su rostro. Eso es lo que dice en la antigüedad, ¿no? Los estudios bibliográficos desde el punto de vista farmacológico, se puede decir que la almáciga es anticomedogénica, o sea, que evita la formación de puntos negros en el rostro y limpia, digamos, las impurezas. Y lo que hace es trabajar con el tamaño del poro en la piel de manera tal que no lo obstruya, pero tampoco lo deja muy abierto, ¿no? El poro. Entonces, y además tiene otra propiedad que es la de trabajar desde el punto de vista físico directamente con la luz. Entonces, opaca, por eso es matificante también. Por ejemplo, todo el brillo que uno tiene en la cara debido a la grasitud, eso lo corrige de dos formas. Uno desde el punto de vista farmacológico, porque es anticomedogénico, y otro desde el punto de vista físico, porque trabaja con la luz haciendo que no se refleje de esa forma. No pareciendo una cara grasosa, brillosa, digamos, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros hicimos con este estudio es corroborar que lo que se decía en griego sobre la almáciga es lo mismo que lo que se evidencia hoy con ensayos farmacológicos. Entonces, fuimos a buscar la almáciga, bueno, no fuimos nosotros a buscarla, ¿no? A través de todo lo que las droguerías y todos los que se encargan de importación, obtuvimos la almáciga y la logramos incorporar en una crema facial para poder utilizarla. Y la verdad que son unos beneficios que tienen muy buenos. Y bueno, estamos trabajando con otras cosas más también, ¿no? Eh, bueno, en este caso es porque es piel, pero otras cosas más, por ejemplo, bueno, melena de león, otras que están muy de moda y que tienen que ver con la medicina ancestral. No necesariamente rescatamos solo formulaciones del Mediterráneo, sino también de otras regiones, en este caso, bueno, melena de león, medicina china, de Japón, ¿sí? Más del oriente. Y todo da resultado porque es medicina ancestral y lo que hacemos nosotros es eso, es rescatar todo lo que es la farmacia ancestral. Así No, termina. se está corroborando un poco científicamente lo que se pensaba. De cierto modo hay un correlato. Ujú. Exactamente eso es lo que hacemos nosotros. Y que no solo lo probamos, sino que después, bueno, le damos uso, aplicación, digamos, no lo Claro, sí, damos sí. puesta en valor para la sociedad, digamos. Ujú. Bueno. Mira, ahí consultan, dice, la teoría de los humores me hizo hacer una conexión con los doyas de la medicina ayurveda. Ayurveda, ayurveda. Exacto. ¿Es algo conectado, derivado? No sé si ya ahí te metes en otro mundo, pero eh, Me meto en otro mundo en el cual desconozco y por eso en realidad no me voy a meter. Toco de oído que, escuché muchas veces,
que tienen que es muy parecido, ¿no? Que la teoría de los humores de la medicina ayurveda es muy parecida a la teoría de los humores del mundo hipocrático galénico, ¿no? Que era en lengua griega. Entonces, sepamos que la transmisión del conocimiento, o sea, el conocimiento circulaba, ¿sí? Entonces, Ujú. y sabemos, el mundo grecorromano interaccionó con India, digamos. Alejandro Magno estuvo en India, si bien no fue lo mismo que la interacción que hubo con Egipto, por ejemplo, pero algo hubo. Entonces, no sé en qué momento se produjo la interacción y de quién viene de quién, no lo puedo saber. Eso yo porque no conozco sobre medicina ayurvédica. ¿Entiende? Entonces, esto lo interesante es que tiene que ser interdisciplinar, ¿no? Siempre hablamos con Leonardo, por ejemplo, ¿no? Hay que se dedica a toda la zona, bueno, América, vos corregime, Leo. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que trajeron de Europa. Entonces, ya podemos hacer toda una vía de transmisión de conocimiento desde Egipto al mundo grecorromano, al mundo árabe, al mundo latino, y del mundo latino al español, y del español a América colonial, que después toman acá, bueno, los criollos, ¿no? Que es todo lo que estudia Leo. Entonces, hay cosas que se necesita estudiar de forma interdisciplinar. Entonces, a mí no me alcanza la cabeza para abarcar tanto, entonces me quedo solo en lo que es el mundo mediterráneo. Pero podríamos hacer algo interdisciplinar, alguna vez algo más amplio, y para comparar un poco, en América colonial era así, en Europa antigua era así, en India era así, y en China era de esta otra forma. Un poco la idea de este ciclo de charlas va a ser empezar a ahondar en distintos tipos de medicina. Así que este es como el inicio, Bien. pero la idea es que podamos abordar también medicina china, en lo posible medicina ayurveda también, y para ver cómo hay puntos en común en todas estas medicinas, en sus concepciones. Inevitablemente, de alguna u otra manera, están relacionadas, quizá con conceptos parecidos o no, pero en la medicina china también aparecen algunas cuestiones muy parecidas a la de ¿cómo se llama? A la cuestión del hipocrático galénico y los humores, ¿no? Los fríos, Sí. los calientes, eh, que bueno, que todavía uno no, hay distintas teorías, pero nadie se anima a decir Claro, cuál es. Porque claro, aparte claro. cuando la búsqueda del origen a veces es media como cansadora porque siempre hay algo antes. Siempre hay Entonces algo antes. es difícil llegar al origen. Por eso es interesante como cada uno desde distintos campos disciplinarios o distintos mundos de estudio puede ir de alguna manera encontrando esos puntos en común. Exacto, Eh, voy a dar un ejemplo que, no, que es, me gusta mucho la filología, ¿no? Que es la etimología de las palabras, todo, con lo que juego mucho para estudiar la transmisión del conocimiento. Ustedes saben que muchos sabrán que en la mayoría de las lenguas, para decir la palabra mamá, todas tienen M, todas tienen M. Entonces, algo tan simple como mamá, que habrá sido la primera palabra prácticamente que hemos dicho, tiene M. Entonces, bueno, un poco cuál es el origen, quién dijo primero, ¿no? O tuvieron varios orígenes simultáneos. Tuvieron varios orígenes. También. Así que bueno, ahí también en el chat lo que están consultando, Alejandra, lo que dice que es muy interesante, que sería muy interesante también tener información de divulgación sobre las formulaciones ancestrales. Así que ahí, bueno, si tenés algunas publicaciones o algo para recomendar ahí, Dani, podés. Y Eh, yo voy a dejar acá en el chat cualquier cosa, mi mail, ¿sí? Podemos poner tienen, Daniel. Todo con minúscula, ¿no? Daniel.asade, y después hay un cero, Daniel.asade, cero, el número cero, arroba gmail.com, ahí está. Y bueno, ahí pueden escribirme y vamos intercambiando ideas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a bueno, Bueno, ustedes. agradezco a todos los que han participado del seminario, que han venido. El museo desde ya lo comentó Leo al comenzar. Estamos cumpliendo 125 años y bueno, hacía unos un par de añitos que no hicimos seminarios y bueno, ahora volvemos con todo.
Y bueno, Daniel, merecías iniciar el tema porque sos digamos, la historia empieza un poco para lo occidente a través de lo que vos comentaste. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos y esperamos verlos en las charlas sucesivas. Lamentablemente, por razones de agenda de nuestros disertantes, no, vamos a tratar de mantener dos charlas o una por lo menos por mes y bueno, y tratar de tocar todos los temas que son medicinas tradicionales. Probablemente, de acuerdo a lo que hemos hablado y comentado, vamos a hablar sobre medicina china, vamos a hablar sobre medicina andina, vamos a hablar no moderno, sino más bien antiguo. Vamos a hablar también sobre vos ayudame. Medicina, y bueno, y la última de las charlas, si no me equivoco, la medicina homeopática y la ayurveda de comenté, ¿no? Eh, Todas ellas van a ser tratadas y finalmente vamos a hacer una charla que tiene que ver con lo que nosotros consideramos en nuestro país, Argentina por sobre todo, la medicina que se fue desarrollando, lo que nosotros llamaríamos la medicina criolla, ¿no? Ese sería el cierre de este ciclo, que es un ciclo que va a quedar en la primera parte, o sea, en la primera serie de charlas. En la segunda parte, bueno, ya cambiamos de tema, vamos a otro tema ya más relacionado con las plantas psicotrópicas y demás, que bueno, en su momento se lo vamos a ir comentando. Desde ya, muchas gracias y no sé, Leo, si vos, ya que vos sos el que está a cargo, te dejo a vos el cierre. No, bueno, no puedo agregar más nada, ya dijiste todo. Así que al cuente repetir. Así que bueno, los esperamos, le vamos a ir avisando a través de las redes y por distintos lugares, donde cuál será la charla que siga. Así que bueno, los esperamos pronto. Bueno, 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 gracias por muchas todo. gracias Dani. a vos. Adiós, gracias.